Ensayo la Segunda Guerra Mundial. Puntuación y mayúsculas. Realmente lo que vamos a ver es la parte de la ortografía. Recuerden, la parte más importante del ensayo es la ortografía. Es la parte que más va a votar. Si está mal escrito algo, lo primero que se van a fijar al momento de calificar sus ensayos. Entonces vamos a poner mucha atención. Vean que pusimos con color verde las mayúsculas y también cuando va alguna palabra con acento. También los puntos, las comas, los puntos y comas, los pusimos en color verde. Más allá de las comas, lo más importante es poner las mayúsculas cuando deben ir. Veamos. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico entre muchos países durante los años de 1939 a 1945. Los principales bandos fueron, por un lado, los aliados, vean cómo está escrito con mayúscula, lidera por su nombre propio, los aliados. Una pista es que tiene em, artículo, este artículo definido que es los aliados. Si fuera unos aliados, bueno, sería con minúscula, pero son los aliados, y es un nombre propio. Liderados, vean que hay comas. Lo más importante, más allá de las comas, son los puntos seguidos y sobre todo las mayúsculas y los acentos. Más que las comas. Muchas veces las comas depende de cómo escribe alguien. Los aliados, podemos prescindir de esta coma, pero si no dejémosla ahí. Liderados por Estados Unidos, coma. Cuando vayamos a enumerar sí es importante poner comas. Unión Soviética, Inglaterra y Francia, coma, principalmente. Punto y coma. El punto y coma es más bien una coma, por eso se escribe con minúscula a continuación. Por el otro, coma, siempre es importante poner, cuando pongamos tipo de nexos, por un lado, por el otro, en un extremo, en el otro, es bueno poner siempre una coma, para darle más claridad a nuestro ensayo, más higiene. Por el otro, coma, las potencias del eje. Potencias también podría ir con P mayúscula. Podemos prescindir, pero por el nombre del eje, ese nombre, ese sí tiene que ir forzosamente con mayúscula. Integradas por Alemania, Japón e Italia. Es importante siempre poner, aunque parezca medio absurdo, poner punto al finalizar cada párrafo. Veamos el siguiente párrafo. Desde principios de la década de los 20 y los 30, diversos partidos de ultraderecha empezaron a obtener el poder en sus gobiernos. Punto seguido. El ejemplo más importante fue, nuevamente con mayúsculas, el partido fascista en Italia. Fue el partido, recuerden, con mayúsculas los dos, es como poner el Partido Revolucionario Institucional en México, o el Partido Acción Nacional en México. Partido fascista en Italia y el partido nazi en Alemania. Seguido, poco antes de desatarse la guerra, ambos partidos salieron con el fin de obtener más poder en Europa y otras regiones. Por ejemplo, esto no tiene por qué estar escrito con verde. Es bueno siempre leerlo en voz alta porque resaltan más cualquier tipo de error en nuestro ensayo. Punto seguido. Al poco tiempo, en 1939, Alemania invadió Polonia y propició el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. Vean cómo la Segunda Guerra Mundial, las tres con mayúsculas. Es un mismo nombre. Y por el siguiente párrafo. Durante los primeros años del conflicto, el ejército alemán. Aquí no necesariamente tiene que ser con mayúscula el ejército alemán, porque no es propiamente un nombre propio, no es un nombre propio, para la redundancia. Por un lado, no estamos refiriendo a un ejército, para que quede más claro, no estamos refiriendo a un ejército en específico, o al nombre del ejército, sino al ejército alemán, o sea, a la armada alemana. Podemos poner aquí también la armada alemana. Por un lado, recuerden siempre, cuando hablemos de por un lado va con coma, logró apoderarse de muchos países de Europa Central. Es importante poner mayúsculas a Europa siempre. Europa Central y del Mediterráneo.
Mediterráneo también con mayúscula porque es un nombre propio. Recuerden, los artículos definidos son pistas para saber si tiene que ponerse o no con mayúscula. Punto y coma. Por otro, bombardeó Inglaterra. Punto y coma. Y casi venció por completo al ejército ruso. Recuerden, los puntos y comas son más bien comas, por eso se pone enseguida con minúscula. Al ejército ruso, del mismo modo, no tenemos que ponerlo forzosamente con mayúscula porque no estamos hablando en específico, no estamos hablando del nombre propio de dicho ejército. Podemos decir a la armada rusa y ya es más fácil saber que no debe llevar mayúscula. Punto y seguido. En esta época, coma, Estados Unidos permaneció más o menos, esta coma pues podemos prescindir de ella, no es tan necesaria. En esta época, Estados Unidos permaneció más o menos neutral, coma, pero en 1941 el ejército japonés invadió una base militar norteamericana en Pearl Harbor y dicha agresión produjo que los norteamericanos, con verde, norteamericanos no va con minúscula, porque estamos hablando de los mexicanos, estamos hablando de unos integrantes. En inglés suelen ponerse más mayúsculas que en el español, es importante, entonces no vayan a confundirse, algunos que pueden leer inglés, pueden irse con la finta. En inglés sí se usan más mayúsculas que en el español. Norteamericanos declararon la guerra al eje, nuevamente con minúscula, punto seguido. De este modo la guerra se convirtió en un conflicto mucho mayor. Siguiente párrafo. A principios, vamos a verlo desde aquí para no distraernos tanto. A principios de 1941, coma, casi todos los países de América Latina se aliaron con Estados Unidos, coma, asimismo, o también, coma, prácticamente todos los países de Asia, Europa y Oceanía, bueno, Europa, Oceanía y África se unieron al bando de los aliados. Siguiente párrafo. A pesar de que el bando aliado no lleva mayúsculas, no solamente de un bando, o sea, el grupo de los aliados, no propiamente el nombre propio aliado. A pesar de que el bando aliado estuviera integrado por muchísimos países, como el ejército alemán, japonés y en menor grado el ejército, o en menor medida el ejército italiano, resistió fieramente los ataques. Punto seguido. Por esa razón, la guerra se prolongó hasta 1945. Punto y aparte. Siguiente párrafo. El primer país del eje que cambió de bando fue Italia, coma. Sin embargo, Alemania, aquí podemos poner coma o no podemos ponerla, si queremos. Vamos a ponerla de una vez. Es importante ir siempre corrigiendo, siempre se pueden ir corrigiendo los ensayos y los podemos ir mejorando siempre. Alemania y Japón persistieron en la lucha. Conseguido. A comienzos de 1945, los aliados, vean qué importante, es los aliados, y aquí sí le pongo mayúscula. Hay personas, ustedes pueden encontrar libros que aliados, está con minúscula, igual las potencias del eje, con minúscula, pero más vale tener siempre mayúsculas. Por ejemplo, pueden encontrarse la Segunda Guerra Mundial y mundial puede ser con minúscula también. Segunda Guerra con mayúscula y mundial con minúscula. O cosas por el estilo, por ejemplo, la Revolución Francesa. Revolución con mayúscula y francesa con minúscula, porque es como el adjetivo de revolución. Lo mismo con Revolución Mexicana. Yo les aconsejo siempre poner con mayúsculas todas estas palabras, todos estos nombres propios. Los aliados comenzaron a acercar a los nazis en Berlín y en abril del mismo año consiguieron derrotarlos. No obstante las victorias de los aliados en Europa, nuevamente vamos a poner mayúscula aquí, el ejército japonés no se rindió tan fácilmente. Estados Unidos y sus aliados, aquí ya no estamos hablando del ejército, de los aliados, Estados Unidos y sus aliados, sus socios, un sinónimo, bombardearon las más de 1000 islas que Japón dominaba en el Pacífico. Pero tanto los soldados japoneses como la población civil no renunciaban a la lucha, o no renunciaron a la lucha. Incluso preferían suicidarse antes que darse por vencidos. De tal manera, la guerra contra Japón se prolongó tanto que el gobierno de Estados Unidos decidió arrojar las 2 bombas atómicas en territorio japonés. Gracias a esta determinación de los norteamericanos, minúscula, pocos días después de la explosión, en Nagasaki el imperio de Japón se rindió. Punto y aparte.